Y esta me la puede contestar cualquiera que levante su mano y me la conteste. Si Pablo, como todos los hermanos cristianos, católicos, de los que estamos aquí, todos creemos, si Pablo en realidad enseñó en la carta de los Gálatas, porque ese es el punto más importante, Pablo en la carta de los Gálatas aparenta decir que la ley fue quitada, ¿verdad? Eso es lo que aparenta decir. Si Pablo hubiera dicho que la ley fue quitada, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Pablo para usted? Si Pablo de verdad dijo que la ley fue quitada. ¿Un falso profeta? ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos para, hermano Carlitos, para decir que si Pablo en realidad dijo en Gálatas que la ley fue quitada, es un falso profeta? ¿Cuáles son los argumentos que usted presenta? Dios nunca dijo en el Antiguo Testamento que iba a quitar la ley. Entonces, si yo como cristiano digo que la palabra no se puede contradecir y que Dios no cambia y que a un texto le tengo que sacar contexto, entonces si Pablo enseña verdaderamente que no hay ley, que la ley fue clavada en la cruz, Pablo dice no hay ley, lo convierte en un falso profeta. Aquí solamente, ¿por qué pongo esto? Porque solo hay dos opciones. Una, lo que no puede ser opción es que Dios haya quitado la ley. Porque no hay un lugar donde diga que Dios va a quitar la ley, ni los profetas, ningún escriba, ningún profeta, ni Moisés, nadie dijo que Dios iba a quitar la ley. El único que dice la Biblia que iba a quitar la ley es el anticristo. Es el único que dice Daniel que va a quitar los tiempos y la ley, que va a cambiar los tiempos y la ley. Entonces, lo que no es opción es que en realidad la ley ya ha sido quitada. Entonces tenemos dos opciones. Si Pablo en realidad enseñó que la ley fue quitada, o es un falso profeta, o esta es la otra opción. Pablo no dijo que la ley fue quitada. Solamente tenemos esas opciones. O Pablo no dijo lo que nosotros interpretamos de esta manera. Solamente tenemos dos opciones. Si Pablo dijo que la ley fue quitada, hay que desechar las cartas de Pablo. Hay que desechar todo lo que Pablo enseñó, su ministerio, y hay que desecharlo todo porque eso lo convierte en un falso profeta. ¿Sabía usted que hay muchos que a Pablo lo tienen como un falso profeta? Muchos. ¿Por qué? Y no era el fariseísmo de ese tiempo, no, de este tiempo. ¿Por qué? Porque el cristianismo ha enseñado que Pablo dijo que la ley fue quitada. Pero lo que nosotros vamos a investigar el día de hoy es si en realidad Pablo dijo eso. Si descubrimos que en realidad Pablo dijo que la ley fue quitada, yo le recomendaría que desechemos todo lo que Pablo enseñó. Personalmente yo lo haría. O Pablo no está diciendo eso y nosotros hemos interpretado eso. ¿Quiere que lo veamos eso, hermano? Muy bien, vamos, esa es la introducción, amén. Para que vaya usted, hermano, entendiendo la gravedad de esto. Pero para nosotros poder leer una carta,
Fíjese que un amigo le dijo a otro, mira, llévale esta carta a aquella muchacha que yo le escribí, donde le declaro mi amor. El amigo dijo, sí, yo te hago el favor, se la guarda y se va a su casa. Pero este amigo está casado, el que se llevó la carta. Y su mujer halla la carta y empieza a leer. Mira, Paola, la verdad es que estoy enamorado de ti y quiero hacer una vida contigo. La mujer, la esposa de halla la carta y ve, lee esa parte y la mujer se enciende y se enoja. Y va y golpea al marido, hermano. Va y lo golpea y dice, infiel, lo empieza a golpear y dice, pero ¿por qué me pegas? Porque aquí hallé una carta donde tú le estás diciendo a una tal Paola que la amas y que la quieres. No, mujer, leíste toda la carta, leíste quién escribió, atentamente quién escribió y para quién es. Ella le muestra la carta, el nombre del amigo y que era el amigo. Entonces la mujer se quedó. ¿Cómo se quedaría la mujer? En shock. ¿Por qué? Porque ella estaba golpeando a su esposo creyendo que le era infiel por no leer una carta como se debe de leer. ¿Está entendiendo el mensaje? Entonces nosotros para leer una carta tenemos no que ser como la mujer celosa, sino tenemos que leer bien y saber a quién va dirigida, quién escribió y todo. Amén, hermano. Para poder dar una verdadera interpretación a este libro de Gálatas, tenemos que apreciar esto que no puede faltar. Punto número 1. Algo que no puede faltar en una carta que nosotros tenemos que ver. ¿A quién va dirigida la carta? ¿Sí? Les pregunto a ustedes, ¿a quién va dirigida la carta? A la gente de Galacia, es obvio, a los Gálatas, pero ¿qué clase de gente era? Eso es lo que nosotros no entendemos y no escudriñamos. Solamente todos nosotros decimos, este es para los Gálatas, pero ¿alguno de ustedes ha investigado quiénes eran los Gálatas? Obviamente, pero ¿quiénes eran ellos? No sabemos. Ve cómo nosotros no buscamos, no investigamos quiénes son estas personas. Punto número 1, ¿a quién va dirigida la carta? Ahorita vamos a ver. Punto número 2, motivo de la carta. ¿Cuál es el motivo de que se escribiera esta carta? Ahora sí, hermana, lo que dijo. Estaban pervirtiendo. Estos Gálatas estaban adoptando otra doctrina distinta a la que se les enseñó. Ese era el motivo de la carta, que estos habían aprendido una doctrina que Pablo les enseñó, pero Pablo se va dando cuenta que la doctrina ya la traían torcida. Ya habían metido otras cosas que no eran. Punto número 3. El propósito de la carta, ¿cuál es? Demostrar que están tomando un camino torcido. Ese es el propósito de lo que Pablo hizo con estos Gálatas. Amén. Vamos a primeramente a ver quiénes eran estos Gálatas. ¿Sí? ¿Le parece bien? Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Antes de empezar a leer Gálatas 1, tenemos que ver rápidamente esto para saber. Antes de leer una carta tenemos que saber a quién está dirigida. ¿Por qué está dirigida? ¿De qué se está hablando? Primera de Pedro 1:1. Oiga, Pedro, apóstol de Jesucristo, oiga esto. Oiga porque yo sé que usted ha leído la carta de Pedro, pero no ha puesto énfasis en esto que vamos a ver. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea
y sean multiplicadas. Hermano, ¿a quién va dirigida la carta de Pedro? A los expatriados. ¿Qué es un expatriado? ¿Alguien que sepa? Alguien que era parte de una nación y fue expulsado de esa nación. Entonces vemos que aquí Pedro le está dirigiendo su carta a los dispersos, a los expatriados en Galacia, Capadocia, Asia. Entonces aquí a la carta de Pedro, ¿a quién va dirigida? A los que se dispersaron, a los israelitas dispersos entre las naciones, que dice Deuteronomio. Entonces vemos que había dispersos israelitas en Galacia también. ¿Está viendo? Entonces la carta de los Gálatas, ¿a quién va dirigida? A los expatriados israelitas que habitaron en Galacia. Y obviamente que también había gentiles o paganos en Galacia convertidos. La carta está dirigida a los israelitas y gentiles que creyeron en Jesucristo en Galacia. ¿Sí? Ya vimos a quién va dirigida. Amén. En esta carta vemos varios puntos que vamos a tocar el día de hoy, porque tenemos que, para analizar esta carta, tenemos que ver estos puntos. Esta es la introducción, voy a acabar rápido la introducción. Temas a discutir de esta carta. Temas que Pablo citó, o preguntas o reprensiones que Pablo tenía a esta iglesia. ¿Cómo ser salvo? ¿Verdad? Vamos a ver este punto. ¿Cómo ser salvo? ¿Por qué Pablo les habla a estas Gálatas de cómo ser salvo? ¿Qué se necesita para ser salvo? Porque a ellos les estaban enseñando otro camino para salvación. Punto número 2. Justicia por la ley. La justicia por medio de la ley. Pablo aclara ese punto. Punto número 3. Si estos gentiles o israelitas gentiles debían de convertirse al judaísmo para ser salvos. Y vamos a ver qué es el judaísmo. Punto número 4. Hijos de la esclava contra los hijos de la libre, y de eso vamos a hacer una predicación más adelante. Hijos de la esclava, hijos de la libre. Eso está impresionante, hermano. Eso está impresionante. Los hijos de la esclava no es lo que nosotros habíamos interpretado. Usted cuando vea a los hijos de la esclava y los hijos de la libre que Pablo cita en Gálatas, se va a quedar sorprendido. Punto número 5. El propósito de la ley, ¿cuál es? Punto número 6. Esclavizarse de los hombres. Y punto número 7 y último punto, la circuncisión. Estos son los puntos que Pablo habla a los Gálatas. Amén. Entonces ahora sí nosotros podemos empezar a leer. ¿Cuántos le dicen, Padre, que tu espíritu hable? Ponga mucha atención. Pablo, apóstol. Oiga, ¿no se les hace extraña la saludación de Pablo? Ahorita lo vamos a analizar. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Oiga el 2. Voy a pedirles que por favor guarden silencio. Dice: y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Pablo se presenta a sí mismo. Pablo, apóstol de Jesucristo, no puesto por hombres. Amén. Sino por voluntad de Jesucristo, dice, sino por Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, dice. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Aquí Pablo se está presentando a los Gálatas, pero aquí empieza algo tremendo. Vemos una saludación rápida de Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, no puesto por hombres, ni por voluntad de hombres, sino por Jesucristo. Y de inmediato empieza con esto Pablo, porque no es una carta de saludo. No es una carta viendo a ver cómo están los hermanos, como vemos otra. No es como la carta a Timoteo. Esta es una carta de reprensión a una congregación. Veamos el 6. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Siempre que usted lea algo, tiene que ver el contexto. Toda la plática que Pablo va a establecer más adelante es como si el hermano Gustavo me quiere reprender a mí por adúltero. Un ejemplo. Y viene el hermano Gustavo o me llama y me quiere reprender por adúltero, y de repente se agarra el hermano Gustavo hablando de otras cosas como la siembra y eso. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Nada. Si el hermano Gustavo viene a reprenderme, va a ser específico en lo que me va a reprender, ¿sí o no? Así Pablo, todo lo que Pablo habla en la carta es reprendiéndolos por un motivo. Dice que se apartaron del verdadero evangelio de Cristo. Ahorita nosotros vamos a quitarnos las denominaciones, cristiana, católica, testiga, la que sea. Y vamos a ver cuál era la doctrina que Pablo enseñaba verdaderamente. Hay que ponernos neutrales. Pablo les reprende y les dice, ¿por qué van a seguir un evangelio diferente? Dice 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oiga, ya aquí surgió un grupo. Aquí surgió, dice Pablo, hay algunos que los perturban para desviarlos del evangelio verdadero. Ahora lo que nosotros tenemos que ver, anote, ¿quiénes, qué doctrina tenían los que querían desviar a los Gálatas? Porque eso es fundamental. ¿Qué doctrina practicaban los que querían desviar a los Gálatas? Y ahorita usted y yo lo vamos a descubrir. Y descubriendo qué doctrina ellos practicaban, nosotros nos vamos a dar cuenta qué doctrina no seguir. 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, oiga Pablo lo que está diciendo, Pablo mismo está diciendo, pero si aún nosotros, yo Pablo, o algún ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea que maldito. Pero esta cita la sacamos nosotros. Mire, los cristianos apostólicos del nombre sacan esta cita y dicen, si otro trae otro evangelio, no le vamos a creer. Los testigos sacan esta cita, si otro trae otro evangelio distinto al nuestro, sea maldito. Los católicos sacan esta cita y dicen, si otro viene con otro evangelio distinto a este que tenemos, sea maldito. Entonces, hermano, ¿cuál es el evangelio verdadero que Pablo está diciendo? Si aún nosotros son ángeles del cielo y les predica un evangelio diferente, sea maldito. Pablo está diciendo en otras palabras, si yo les digo algo que va en contra de la palabra de Dios, sea maldito. Aquí nosotros ya estamos viendo un punto importante y muy grande. La pregunta que yo les hice, si Pablo predicó en contra de la ley, ¿va en contra del evangelio verdadero o no? ¿Por qué? Porque Pablo dijo, nosotros estamos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Vemos cuál era el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál fue el fundamento de todos ellos? Los mandamientos. Los mandamientos que Moisés dejó. ¿Qué leía Samuel? ¿Qué leían todos ellos?
¿Qué leían los profetas? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. ¿Cuál es el evangelio diferente? ¿Cuál es el evangelio que no debemos de seguir usted y yo? Ponme en la pantalla de Deuteronomio, por favor, ustedes quédense ahí. Deuteronomio 4:2. Deuteronomio 4:2, veamos esto. Tenemos que leer la escritura siempre con un contexto bíblico. Deuteronomio 4:2, esto solamente es la introducción de Pablo, hermanos. Pero hay que ser prudentes y leerlo bien. Dice Moisés aquí, exhorta a la obediencia, dice: no añadirás a la palabra que yo te mando, ni quitarás de ella, para que guardes los mandamientos que Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy. ¿Sí? Deuteronomio 4:2. No añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis, ni quitaréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que ordeno. ¿Está viendo eso? ¿Qué nos está diciendo Moisés aquí? Que ningún hombre, nadie, hermano, puede quitar de los mandamientos ni añadir. Nadie. Quitar los mandamientos es otro evangelio. Si Jesús predica quitar o añadir mandamientos, es otro evangelio. Una mala interpretación. ¿Cuántos han leído donde Juan dice? Donde Jesús dice esto también. Un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Es el mismo mandamiento en realidad o es el mismo mandamiento antiguo? Si lee usted las cartas de Juan, en las cartas Juan dice eso: no les escribo nuevo mandamiento, sino es el mandamiento antiguo. Pero luego más adelante dice: les voy a dar un nuevo mandamiento, ámense. No, hermano, y si nosotros malinterpretamos eso, vamos a decir: no, es que se dio un nuevo mandamiento. No, ese mandamiento es antiguo, es el mismo mandamiento. Versículo 9, dice el 10: porque busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. Oiga lo que Pablo está diciendo aquí: ¿estoy buscando yo agradar a los hombres o a Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Oiga, pues si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. ¿Por qué Pablo está diciendo que si él buscara agradar a los hombres no sería siervo de Cristo? ¿Por qué Pablo está metiendo eso en la conversación? Porque esta gente que estaba torciendo a los Gálatas querían que todos se convirtieran a ellos para enseñorearse de todos. Y Pablo estaba en contra de ellos. Pablo no buscaba agradar a esta gente. Es lo que Pablo está diciendo: yo no voy a buscar agradar a ningún hombre, ni a los que traen esta doctrina torcida, sino busco agradar a Dios. Y lo vemos en el versículo 11. Oiga esto. Dice, ¿ya están ahí? Veamos, para que no se me escape nada. Mas si aún nosotros, perdón, en el 11, ¿verdad? Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pero esta es la palabra de Pablo. Tenemos nosotros que cuestionar si verdaderamente Pablo su evangelio era. Porque yo también puedo decir, hermanos, la doctrina que yo traigo no se compara a ninguna otra. Pero ¿cómo lo vamos a saber? Poniendo la prueba, ¿verdad que sí? ¿Cuál era el evangelio de Pablo? ¿Era en contra de la ley? No, vamos a ver, allí en la pantalla, no se mueva de Gálatas usted. Segunda de Pedro capítulo 3.
Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15. Esto es algo que no debemos de ignorar nosotros, de Pablo. Esto es, hermanos, es algo que no debemos de ignorar nosotros de Pablo. Oiga, han dejado el camino recto, está hablando Pedro, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido. Perdonando en 2, ¿verdad? 3:15, perdón, hermano. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Oiga, como también nuestro amado hermano Pablo. Oiga, Pedro habló de Pablo, aprobando la doctrina de Pablo. Oiga, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, oiga, hay algunas difíciles repita usted eso. Dice, una de las cosas que Pablo eran difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Quiénes las tuercen? Los faltos de sabiduría y los inconstantes. Tuercen para su propia, dice, tuercen como también las escrituras para su propia perdición. Entonces aquí vemos que Pedro está diciendo que Pablo era un siervo de Dios inspirado por el Espíritu Santo. Entonces esto quiere decir que Pedro y Pablo creían en lo mismo. Y si Pedro estaba mal, si Pablo estaba mal, ¿quién también iba a estar mal? Entonces también las cartas de Pedro tendríamos que desecharlas. Pero no, dice Pedro que Pablo señalaba todo este pecado en sus cartas, todas las falsas doctrinas en sus cartas, dice, lo cual en algunas de ellas son difíciles, las cosas que Pablo habla son difíciles de entender, lo cual en los indoctos y torcidos, inconstantes, ¿está viendo? Entonces usted puede, hermano, que va empezando, puede agarrar la carta de Pablo de Gálatas y leerla y decir, oh, Pablo habló en contra de la ley tan fácilmente. No podemos hacer eso. Versículo 12 de Gálatas 1:12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y aquí viene lo tremendo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, ¿en el qué? Repitan todos esa palabra. Aquí ya vemos una doctrina que Pablo saca a relucir. Una doctrina que Pablo cita. Doctrina. Y Pablo era parte de ella. ¿Cómo se llama? Mi pregunta, ¿el judaísmo era la doctrina de Moisés? ¿El judaísmo era la doctrina de Jesús? ¿El judaísmo era la doctrina de Pedro? Pablo estaba en el judaísmo. Pablo está diciéndoles aquí que testimonio. Como si yo quiero, si el hermano Gustavo, voy a poner otra vez de ejemplo. El hermano Ángel es idólatra y el hermano Gustavo antes era idólatra. Viene, me evangeliza el hermano Gustavo y yo acepto que las imágenes no tienen poder. ¿Cuánto lo cree? Y se va el hermano Gustavo y luego otra vez empiezo a adorar imágenes y el hermano Gustavo me empieza a dar testimonio. Mire, hermano, yo antes fui católico. Empieza a darme su testimonio el hermano Gustavo para abrirme los ojos. Pablo les dice en el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Alguien que sepa la doctrina del judaísmo cuál es? ¿Alguien sabe? La circuncisión. Esa es una cosa. No, la doctrina.
Como hay doctrinas solo Jesús, doctrina bautista, ¿cuál era? Ya que ellos, hermano, la doctrina del judaísmo era de pureza ritual, de rituales. Esa era su doctrina. Ellos hacían muchos rituales de purificación. Esa es la doctrina del judaísmo. La doctrina del judaísmo es la misma que la doctrina de los saduceos. Son doctrinas diferentes. Pablo dice: ustedes ya saben acerca de mí, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ahorita vamos a discernir las doctrinas con las que Pablo se estaba enfrentando en este tiempo. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Qué hacía Pablo? ¿Cuántos han oído que Pablo perseguía a la iglesia? Pero pregunta que le tengo hoy día de hoy: ¿por qué Pablo perseguía a la iglesia? Pensaba que estaban pecando por los celos de su doctrina. Seamos más específicos. Porque en el judaísmo había muchas tradiciones y todos los cristianos judíos, porque eran judíos cristianos, no eran gentiles cristianos. Pedro no era un gentil cristiano, Juan no era un gentil cristiano, eran judíos cristianos. Habían dejado de practicar todas estas cosas. Pero veamos, y en el judaísmo dice: aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Oiga, Pablo aquí lo especifica: siendo mucho más celoso ¿de qué? De las tradiciones de mis padres. Entonces, Pablo, ¿por qué perseguía a la iglesia? Porque la iglesia no guardaba las tradiciones del judaísmo. ¿Está viéndolo? Aquí vamos a ver 4, bueno, son 3. Yo le puedo citar a muchos. Hermanos, para nosotros no podemos tener nuestra gente romana y actualizada a nuestra manera en este tiempo. Tenemos que ver cuando Pablo escribió el libro de los Gálatas, como donde dice en una de las cartas de Pablo en Corintios capítulo 7, Pablo dice: ya el que está casado viva como que no está, porque Jesucristo ya viene. Y si usted lo lee y dice, los de aquel tiempo lo leían y dice: ya viene, y usted lo lee ahora y ya viene, y pueden pasar muchos años. Nosotros tenemos que ver en qué tiempo y a quiénes y con qué doctrina se estaba enfrentando. Pablo se estaba enfrentando con los testigos de Jehová en ese tiempo, con los católicos, con los protestantes. No, hermano, Pablo se estaba enfrentando a otras doctrinas. Le voy a poner una: los esenios. Doctrinas judíos, eran judíos todos estos doctrinas que le voy a presentar. Judíos que tenían diferente doctrina a Pablo en el tiempo de Pablo. Los esenios nacieron en el 198 antes de Cristo. Esa doctrina, y permaneció, hermano, esa doctrina hasta el primer siglo. ¿Quiénes eran los esenios? ¿Qué creían los esenios? Alguien que sepa, ¿qué creían los esenios? Los esenios, ¿ha leído usted en Colosenses donde Pablo habla: no obedezcan mandamientos de hombres tales como no toques, no gustes, ni comas, ni aún toques? ¿Sí lo han leído o no? Esa palabra de Pablo va dirigida a los esenios. ¿Por qué? Los esenios eran judíos apartados. Estos vivían en el desierto. Oiga, vivían en el desierto los esenios. No comían carne, eran vegetarianos. Celebraban la Pascua un día antes de la Pascua, como muchos cristianos el día de hoy. Y a que no, que qué más tenían estos, ¿no sabe? No, el celibato.
no se casaban. ¿Se acuerda donde Pablo dice que en Timoteo les prohibirán casarse o comer de ciertos alimentos que Dios dejó? ¿Sabe a quién va dirigida? A la doctrina de los esenios, porque ellos se apartaron al desierto para no tener comunión con la gente, se sentían muy santos, no comían carne, celebraban la Pascua un día antes y no se casaban porque para ellos la sexualidad era mala. Así que ahora podemos entender cuando Pablo le dice a Timoteo, específicamente en contra, no es al católico al que Pablo le está hablando. Nosotros se la citamos al católico ahí, pero no era al católico al que Pablo le estaba hablando, era contra la doctrina de los esenios. Los esenios eran enemigos de los fariseos y de los saduceos. Vivían en el desierto, celebraban la fiesta de Pascua un día antes, pero sin cordero, porque eran vegetarianos. No se casaban, practicaban el ascetismo, que es el celibato o el no casarse. ¿Sí ve? Esenios, doctrina con la que Pablo se enfrentó. Esenios. Doctrina número 1 en el tiempo de Pablo. Doctrina número 2, judaísmo. El judaísmo también es el fariseísmo, es lo mismo. ¿Qué creían los fariseos? Fariseísmo, para los que quieran anotar. Fariseo significa en el hebreo perushim, que significa apartado. Estos fariseos surgen, o esta doctrina farisea surge 587 años antes de Cristo, durante el exilio a Babilonia. Vean, ahí se forma el judaísmo, pero el judaísmo se convierte en el poder político en el tiempo de los macabeos. ¿Cuál era la doctrina de los fariseos? Leyes de pureza ritual. ¿Cuáles son esas leyes de pureza ritual que tenía el fariseísmo? Lavamiento de manos, lavamiento de jarros, lavamiento de utensilios, de todas las cosas. Ellos practicaban el amarrarse primero un zapato, luego el otro, ponerse un zapato, luego el otro. Todo, la comida, tenían que hacer una oración ritual sobre la comida para santificarla. Todo lo que ellos tocaban, lo tenían que hacer ritualmente puro. Ellos eran los que lo podían hacer. Pero otra cosa más terrible, y que es el centro de esta carta, es el corazón de esta carta de Pablo, del fariseísmo. Algo que los fariseos tenían como ley, que es el corazón de esta carta de Pablo. Por eso Pablo escribe esto a los Gálatas. Alguien que sepa, se los voy a decir. El no juntarse o comer con los paganos. Esta era una de sus leyes más grandes. Y entendiendo esto, usted y yo vamos a poder comprender la carta de Pablo ahorita, lo que vamos a leer enseguida. Que un judío, hasta el día de hoy, muchos ortodoxos no se pueden sentar con usted a comer en la misma mesa. Es una abominación para ellos. ¿De quién cree que adoptaron ellos esa doctrina? Lo vimos en la parashá pasada. Porque para los egipcios era una abominación sentarse a comer con los judíos, los judíos con los israelitas. Ellos se sentaban aparte. Esta fue una doctrina que ellos adoptaron de Egipto. El judaísmo decía a la gente, ahora vamos a entender estas cosas. El judaísmo le enseñó a los Gálatas, fue el judaísmo y le dijo: si ustedes quieren tener parte con nosotros y quieren ser salvos, y quieren que nosotros los tomemos en cuenta como pueblo de Dios, a los Gálatas israelitas, que eran israelitas pero que habían sido dispersos entre las naciones, les decía: para que ustedes puedan ser salvos, tienen que circuncidarse para que nosotros comamos con ustedes y seguir toda nuestra alajá. ¿Qué es la alajá?
toda la ley judía, hermanos. Toda la ley de ellos. ¿Qué practicaba el judaísmo del tiempo de Pablo? Para ellos la ley no solamente son los 5 libros de Moisés. Y estoy hablando en el tiempo de Pablo. Para ellos la ley es el Talmud que nosotros oímos el día de hoy. El Talmud es la ley oral. ¿Cuántos han oído que hay una ley oral? ¿No? ¿No lo habían oído? Pues vaya conociendo. Que para un judío, el judaísmo del que venía Pablo, ¿de dónde cree usted que sacaron los ritos de los lavamientos de manos y todo eso y de los carros? De la ley oral. Estos estuvieron desde la deportación de Babilonia, hermanos. Estos desde ahí nacieron y desde ahí nació esa doctrina. Y hasta el día de hoy persiste, el día de hoy, hermano, esa doctrina. Y los gálatas se estaban convirtiendo en judaizantes. Los gálatas se estaban convirtiendo en judaizantes. Y Pablo les dice, no sean tontos. Oiga, pero y también faltan las doctrinas que yo voy a decir. Los saduceos, de doctrinas. Los saduceos, ¿qué creían los saduceos? Esos no creían en la resurrección y esos no se juntaban con los pobres, esos se juntaban solamente con los ricos. ¿Y quiénes eran los saduceos? ¿Ve? Los sacerdotes, los descendientes de Sadoc. Sadoc, descendiente de Eleazar, hijo de Aarón. Estos saduceos era otra doctrina con la que Pablo estaba peleando en ese tiempo y estos no creían en la resurrección. Otra doctrina que, bueno, esta ya no estaba en el tiempo de Pablo, pero en Hechos dice que desapareció. Los celotes. Judas el Galileo era su líder, pero lo mataron a él y se dispersaron. ¿Qué practicaban los celotes? ¿Qué significa celote? Celote. ¿Qué significa? Celoso de la ley. Estos eran judíos violentos que cargaban espadas. Eran judíos violentos, era otra doctrina. Y otra doctrina también que desapareció. Solamente quedaron 2 en nuestros días que se unieron y se convirtieron en una. Y se convirtieron en los rabinos de ahora. Que significa grande. Rabino significa grande. Por eso usted no les debe decir rabinos. Los helenistas. Otra doctrina. ¿Cuál era la doctrina helenista? 1, 2, sí. No va a creer usted cuál era la doctrina helenista. ¿Qué creían la doctrina helenista? No. La doctrina helenista eran intérpretes de la lengua griega. Y estos helenistas, los que han leído el libro de los Macabeos, fueron los que se unieron con Grecia para paganizar a los judíos de aquel tiempo. Estos adoptaron doctrinas paganas, adoptaron costumbres paganas y las metían al judaísmo. Vea, eran paganos estos helenistas, judíos paganizados. Todas estas doctrinas había en el tiempo de Pablo. Pero Pablo dice, en el 14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, oiga, Pablo está diciendo que era un judaizante, ¿verdad? Él guardaba el rito de los lavamientos de manos y de jarros, ¿o no? Toda la ley oral, Pablo la guardaba. Toda esa ley de los judíos, Pablo la guardaba. Era celoso de las tradiciones de sus padres. Pero dice Pablo, oiga, ponga atención. Pero cuando agradó a Dios,
que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles o los no circuncidados. No consulté enseguida con carne, o sea, no fui a consultar con ningún hombre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Hasta después de 3 años que Pablo se convierte, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros, a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria, Cilicia, oiga, y no era conocido por las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía por el judaísmo, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Otra cosa que tenemos que ver aquí, ¿qué es la fe? Ahora predica la fe. ¿Qué es la fe para Pablo? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. ¿Qué es el judaísmo, hermanos? Las tradiciones de los ancianos. La ley oral. Cuando usted oiga el judaísmo, no es los 5 libros de Moisés que yo le digo que guarde, hermano, que yo le enseñé a usted que guarde. No, el judaísmo no es eso. El judaísmo es guardar el Talmud, la ley oral y las tradiciones de los ancianos. Hay muchos judaizantes el día de hoy, muchos que guardan todo eso. Capítulo 2. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén. 14 años después, primero 3 años y se va Pablo a sus misiones, y luego 14 años después subió con Bernabé, llevando también conmigo ¿a quién? A Tito, aquí entra lo bueno. Pablo sube, pero no porque quiera saludar a los apóstoles. Tiene que subir después de 14 años ya con Bernabé y con Tito por un motivo muy grande. ¿Cuál es? Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, oiga, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, entre los no circuncidados. Mas ni aún Tito, oiga, ¿no le sorprende que Pablo diga esto? Mas ni aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser gentil o griego, fue obligado ¿a qué? ¿Por qué Pablo les dice eso a estos? Porque estos estaban a punto de circuncidarse para convertirse al judaísmo. Pablo les dice, yo subí a Jerusalén después de 14 años. ¿Pero por qué subió Pablo? Ahorita vamos a ver por qué. Y esto a pesar, Pablo dice, Tito no fue obligado a circuncidarse. O sea que había gente que estaba obligando a que la gente se circuncidara. ¿Había alguien que estaba obligando a que la gente se circuncidara? Sí. Lo vamos a ver ahorita. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas. Oiga, oiga esto. Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Jesucristo, para reducirnos a esclavitud. Dice que unos estaban introducidos para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para someterlos a esclavitud. Vemos que había gente infiltrada en la iglesia. ¿Cuál era la libertad que tenía Pablo y que tenía Pedro en Jesús que estos no tenían? Que todos estos, todo judaizante practicaba la ley de ellos, la ley oral, las tradiciones. Hoy hay una doctrina que se llama judía, que se llama caraíta. Esa doctrina caraíta no cree en la ley oral, ni en las tradiciones de ellos. Esto era Pablo y Pedro en aquel tiempo, pero los caraítas no creen en Jesús. Pedro y Pablo creían en Jesús.
Esa era la libertad que Pablo está hablando, que ellos no guardaban todas las tradiciones y los rituales. Cuando Jesús anduvo con sus discípulos, ¿qué hacían? Comían espigas y ¿qué hacían? Comían con las manos. O sea que ellos tenían ¿qué? Libertad de todas estas cosas. Pero ahorita lo vamos a ver más adelante. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos. O sea que querían someterlos, pero Pablo no se dejó. Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros, o sea, para que no fuese ensuciada la doctrina que les predicamos a ustedes de ninguna mancha. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera accedido a guardar una de las tradiciones de estos que no está en la Biblia? Hubiera ensuciado la doctrina que les presentó, que Pablo predicó. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Dice, a mí pueblos de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, hoy, ojo aquí, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el evangelio de alguien que me diga qué significa? El evangelio de la incircuncisión. No. No circuncidarlos, no circuncidarse. ¿Sí? ¿Nadie sabe? No. El evangelio de la incircuncisión es predicar a todos los no circuncidados, a todos los que no eran judíos. Gentiles paganos e israelitas gentiles que se regaron en el mundo y que no guardaban la ley. Todos estos israelitas los que Pedro dice que estaban dispersos, perdieron la ley, perdieron su identidad y Pablo fue por ellos. Estos son los de la incircuncisión. Veámoslo más adelante. A mí me fue dado el evangelio de la incircuncisión. Si a Pablo le hubiera sido dado el evangelio de no circuncidar a la gente, como a Pedro el de la circuncisión, entonces a Pedro se le hubiera ordenado, si le damos esa interpretación a este versículo, entonces a Pablo se le ordenó no circuncidar a la gente y a Pedro se le ordenó circuncidar a la gente. No. Evangelio de la incircuncisión y evangelio de la circuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo se iba a ir con los incircuncisos y Pedro se iba a ir con los circuncidados, con los judíos, a convertir a los judíos. Eso significa. Y cuando nosotros vemos la incircuncisión y la circuncisión, nada vale para con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no vale de nada circuncidarse o no circuncidarse. No está queriendo decir eso. Lo que está queriendo decir Pablo después dice, porque Dios no hace excepción de personas. ¿Qué quiere estar diciendo Pablo? O sea que no importa, bendito sea Dios, si eres judío de sangre o eres un gentil pagano. Si guardas los mandamientos de Dios, eres hijo de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Y lo vamos a ver. Ahorita viene lo sorprendente. Antes, por el contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión como a Pedro de la circuncisión, dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión o de los judíos, actuó también para conmigo, para con los, si ve como si está hablando de paganos, de gentiles, actuó también conmigo para los de la incircuncisión o los gentiles. Y reconociendo, oiga, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los incircuncisos, a los gentiles, y ellos a los judíos, a los de la circuncisión. No a predicar Pedro en contra de la circuncisión o de la incircuncisión, ni Pablo en contra. Está hablando de dos pueblos, los gentiles, israelitas, paganizados,
y los judíos que no creían en el Mesías. Ambos tenían que ser convertidos. Y esto es importantísimo para entender los hijos de la esclava y los hijos de la libre. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuramos con diligencia hacer. Viene lo bueno ahora sí. Vamos a pasar a unos textos que le voy a dar ahorita. Pero cuando Pedro vino aquí, ¿a dónde? Repite esa palabra conmigo. A Antioquía. Cuando Pedro vino a Antioquía, vamos a meternos en este papel. Pablo le está dando testimonio a los Gálatas. No se judaicen, no se judaicen, no se hagan judaizantes porque le estarán dando la espalda a Cristo. Y Pablo da el testimonio que le encargue que tuvo con Pedro y lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, oiga esto muy importante, le resistí cara a cara. Pedro y Pablo se enfrentan. Porque era de condenar. Lo que Pedro estaba haciendo era de ¿qué? O sea que era algo grave o no era algo grave. ¿Cuántos han ponido énfasis en esto? ¿Qué Pedro estaba haciendo tan grave? ¿Qué era lo que Pedro estaba haciendo que era grave? Cuando pregunte, conteste. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, oiga, hermano Gustavo, hermano Carritos, hermano Aarón, vengan para acá por favor. Pero porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de ¿quiénes? De los de la circuncisión. ¿De qué tenía miedo? ¿De qué tenía miedo Pedro? Pónganse cada uno aquí, hermano. Usted, Gustavo, aquí. Usted, hermano Aarón, aquí. Y Carlitos. Pedro estaba comiendo con los gentiles no circuncidados. Pedro era un judío. Vemos que en la iglesia primitiva, como le llamamos, en la iglesia primitiva estaban infiltrados los de la circuncisión. Estos son gentiles de Antioquía, y estoy yo con ellos comiendo. No, hermanos, Dios a mí me reveló, hermano Carlos, hermano Gustavo, Dios a mí me reveló que ustedes son parte del pueblo de Dios. Yo vi cómo el Espíritu Santo cayó sobre un gentil, Cornelio, que se iba a convertir al judaísmo. Y Carlitos dice, hermano, pero es que los judíos dicen que si yo no guardo su ley, sus tradiciones, y me circuncido y me convierto a ellos, yo no soy parte del pueblo de Dios, que yo soy expulsado. Y yo le digo, siendo Pedro y judío, le digo, hermano, ¿por qué yo estoy comiendo contigo? Tú sabes que para un judío como yo es una abominación comer contigo, pero Dios a mí me ha revelado que ustedes y nosotros, ambos tenemos que creer en Yeshua para salvación, que es lo que Pablo también dice en Romanos. No, aquí lo dice ahorita más adelante. Y entonces dice Carlitos, amén, hermano, no te conviertas al judaísmo. Gustavo, no se conviertan a esa doctrina. Acepten a Yeshua o a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, y guarden la ley, la Torah, no guarden la ley de ellos, las tradiciones de ellos, sino lo que está escrito en la palabra. Y ellos dicen, amén, vamos a comer. Y comemos, pero ¿dónde va llegando? Pásale, Noé. Carlitos, pásale. Van llegando los de la circuncisión. Y cuando Pedro los ve, parece que vio al diablo. Cuando Pedro ve a estos de la circuncisión y lo ven sentado con estos, comiendo con estos gentiles paganos que ya aceptaron a Yeshua, Pedro se para de la mesa y se empieza a retraer como que tienen lepra estos. Cuando Pablo ve a Pedro, Bernabé
Y los que andaban con ellos en Antioquía que hacían esto, Pablo le resiste a Pedro cara a cara. Oyes, Pedro, si tú siendo judío vives como gentil, ¿qué es vivir como gentil? Que Pedro comía carne de puerco, pescado y eso. No. Si tú siendo judío no guardas las tradiciones de los judíos, como Jesús tampoco lo hacía, sino que vives apartado de eso como los gentiles, ¿por qué quieres obligar a los gentiles a judaizar? ¿Por qué era de condenarse lo que Pedro estaba haciendo? Porque cuando los gentiles vieron a Pedro, que primero les estaba enseñando que con Jesús era suficiente sin guardar las tradiciones de los judíos, era suficiente para que se salvaran. Cuando Pedro les dice eso y los gentiles ven que Pedro les dice eso, pero cuando llegan los de la circuncisión, los que tienen la doctrina judaizante, Pedro se aparta de ellos, es de condenarse, porque está demeritando la sangre de Cristo. Y estas son 3 almas que se van a perder por culpa de Pedro. Estas son 3 almas que se van a perder porque Pedro sin decirles una sola palabra, les está enseñando que con Jesús no es suficiente, que hay que seguir lo que aquellos dicen. Eso es lo que Pablo estaba reprendiéndole a Pedro y vio que era de condenarse. Y vamos a verlo en la Biblia. ¿Quieren verlo en la Biblia? Como en la doctrina judaizante era una abominación para mí, Pedro, sentarme a comer con él. Y eso es lo que Jesús les dijo: no hagan eso, porque todos los que crean en mí, yo los he venido a rescatar para que todos sean pueblo de Dios. No llames común o inmundo, Pedro, lo que yo santifique. Eso es, hermano, y es lo que Pablo estaba aborreciendo. Que estos gentiles, ahorita lo vamos a ver en el próximo tema que vamos a dar la siguiente semana, porque hoy no vamos a alcanzar a verlo. En el capítulo 6 de Gálatas, Pablo lo especifica diciendo: no se vayan a morder unos a otros, no se vayan a destruir unos a otros. ¿Por qué? Porque los Gálatas lo que estaban haciendo ya era apartarse de los que no estaban circuncidados, apartarse de los, y actuar con la doctrina judaizante. Y Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan apartado del que los llamó para seguir un evangelio diferente. Veámoslo en la Biblia, siéntense, hermanos. Veámoslo en la Biblia. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, acuérdense de Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, de la circuncisión, comía con los gentiles. Pero una vez después que vinieron y los vio Pedro, se retraía y se apartaba, porque para un judaizante o para el judaísmo, la doctrina del judaísmo, es una abominación sentarse a comer con gentiles. A Jesús lo reprobaban con eso, por eso. Porque tenían miedo ¿de quién? De los de la circuncisión. ¿Qué quiere decir? Que estos estaban metidos en la iglesia o en la congregación. Oiga, y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Oiga, qué fácil se tuerce una persona. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los no circuncidados, como los gentiles, y no practicando el judaísmo, ¿por qué obligas a los gentiles a qué? Repite esa palabra. A judaizar. Entonces, ¿cuál es el problema de la pelea con los Gálatas? Que querían ¿qué? ¿Hacerlos qué? No, ¿ven a usted en alguna parte que Pablo está hablando en todo lo que hemos visto en contra de la ley de Dios? ¿O en contra de qué está hablando? De las falsas doctrinas, del evangelio diferente, no de la ley, sino de las falsas doctrinas que nos imponen como ley a nosotros. Pero oiga, 16, sabiendo que el hombre
no es justificado por las obras de la ley. Alguien que sea inteligente y me diga cuáles son las obras de la ley. El judaísmo, hermanos. Pausa. Se los voy a demostrar. Hechos capítulo 15, versículo 1. Vamos a darle contexto a esto. Pedro llega a Antioquía y luego llegan los de la circuncisión. Ojo, Pedro está comiendo con los gentiles y con Pablo están comiendo con los gentiles y Bernabé y más judíos, pero luego llegan los de la circuncisión. Pero Pablo aquí nos lo dice. ¿Qué dijeron los de la circuncisión cuando vieron a Pedro y a ellos ahí con los gentiles? ¿Quieren ver qué fue lo que dijeron ellos? ¿Alguien que quiera ver? Pause aquí, no nos vamos a mover ahorita. Si quiere cambiar en su Biblia, pero no pierda la hoja. Hechos capítulo 15 y versículo 1. Oiga, esto es darle contexto a algo, hermano. Esto es darle verdadero contexto a algo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ¿qué? Oiga, otra vez. El punto aquí de la circuncisión, como ellos lo presentaban, ¿qué era? La circuncisión para salvación. ¿Cuántos creen que la circuncisión es para salvación? Hay un solo camino para salvación: Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Señor. ¿Cuántos creen eso? Pero oiga otra vez. Entonces algunos que venían de Judea, y usted puede decir, hermano Ángel, pero ¿por qué usted está diciendo que es la misma cita donde Pablo y Pedro se encaran? Porque tengo el texto. Versículo 22. Expone Pablo y Pedro, y Pablo aquí es donde sube a Jerusalén para no permitir que lo sometieran a una doctrina, a la doctrina de ellos. Se resisten, sube con Tito, sube con Bernabé, porque estos decían, llegaron: si no se circuncidan no podéis ser salvos. Se fue una pelea tan grande que tienen que llevar el caso a Jerusalén. Esta gente va como gente que quiere que se circunciden los gentiles, y Pablo va para salvación, y Pablo va como el que dice, no nos vamos a someter a la doctrina de ustedes. La contraparte. Tienen una legata no pequeña. Pedro recapacita cuando Pablo lo reprende, y Pedro dice: hermanos, ustedes saben cómo Dios por medio de mí primero habló a los gentiles, hablando de Cornelio. Y luego Santiago se pone de pie, y Santiago, que era un líder también ahí, dice: hermanos, no hay que inquietar a los gentiles con una doctrina que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir, sino solamente hay que mandarles estas cosas. Y vamos a ver a quienes les dirigen estos mandamientos aquí. Versículo 22, ¿ya lo tiene? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos ¿a dónde? Donde fue la pelea. ¿Con Pablo y quién? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribieron por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos ¿qué? ¡Pum! Ya hallamos a la doctrina a la que Pablo estaba diciendo: si se convierten a ellos, por demás murió Cristo. O sea que no eran de ellos. Juan el apóstol, alguien que diga qué dijo Juan el apóstol: salieron de nosotros, pero ¿qué? No eran de nosotros. Ahora vemos a Jacobo, que escribe una carta a los de Antioquía, y les dicen, toda la congregación de Jerusalén les dicen: hemos oído que algunos de nosotros han ido y los han perturbado, a los cuales nosotros no enviamos. ¿Qué andaban haciendo estos? Queriendo judaizar a los gentiles. ¿Está aquí?
Pablo no puede hablar en contra de la ley de Dios porque él dice que es pura santa. Pablo, cuando habla que los que están bajo la ley están bajo maldición, ya usted y yo podemos saber de quiénes está hablando. Dice: los han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandándoles circuncidarse y guardar la ley. Nos ha parecido bien, llegando a un acuerdo, elegir varones y enviarlos con vosotros, a vosotros con nuestros hermanos amados Pablo y Bernabé, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y aquí es donde entra nuestra mente cristiana romana: que se abstengan de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si los guardáis, harán bien. Ojo, hermano, ¿por qué digo que aquí entra la mente romana, gentil, cristiana? Porque nosotros decimos: hermano, aquí está. A nosotros no se nos mandó guardar la ley de Moisés, sino solamente estas 4 cosas. Entonces, mi pregunta es: ¿yo me puedo ayuntar con un animal porque no está en estas 4 mandatos? ¿Yo puedo tomar a la mujer de mi padre? ¿Yo puedo practicar la hechicería? No, que son, hermano, cuando estos citan solo estas 4 cosas, no es tirando toda la ley de Moisés a la basura, sino que estos están enseñando y están diciendo al pueblo gentil que ellos tienen que guardar, como Pablo también les enseña a guardar la Torá de Moisés, pero no los iban a perturbar imponiéndoles las tradiciones de sus padres, las cuales Santiago guardaba, las cuales muchos judíos cristianos guardaban, pero no se lo iban a imponer a los gentiles todas las tradiciones de ellos, que las guardaran. Solamente 4 cosas, aparte de la ley, que es prohibirles comer sacrificado a ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Pero eso no es toda la ley que ellos guardaban. No, hermano, hay mandamientos que usted y yo tenemos que guardar. Aquí les está dando mandamientos de impureza, ¿sí o no? Estos 4 mandamientos son de impureza o no son de impureza. Son de impureza. ¿Qué quedamos que la ley oral es? Ritos de purificación, no mandamientos. Rituales de purificación. Ellos les dicen: ustedes no guarden ninguno de los rituales de purificación que nosotros tenemos como ley, solamente estas 4 cosas. ¿Verdad? Aquí dice que no comer, ¿qué? Sacrificado a ídolos. Pero tengo otra pregunta: ¿yo me puedo unir a mi mujer en sus días? ¿Dónde lo dice? Pero no lo dice en el Nuevo Testamento. ¿Ve, hermano, cómo es ilógico no creer en la ley? Es ilógico. No puedes hacer eso. Entonces, no, Pablo nunca habló en contra de la ley ni los apóstoles. No, hablaron en contra de las tradiciones y de los rituales de ellos. Y vemos capítulo 16, versículo 1 de Hechos. Vea. Después llegó a Derbe, hablando de Pablo, y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer que judía, creyente, pero de padre pagano. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, ¿qué hizo Pablo con él? ¿Alguien que lea? Le circuncidó por causa de ¿quién? De los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era gentil. Entonces, mi pregunta es:
¿Por qué Pablo circuncidó a Timoteo por causa de los judíos? ¿Por qué motivo? No, no. Porque un incircunciso no podía entrar a las sinagogas hasta el día de hoy. Usted no puede entrar a una sinagoga judía si no está circuncidado. Es una abominación para ellos. No se puede sentar con ellos, no puede comer con ellos usted. Y en el tiempo de Pablo, si Pablo ¿a dónde se metía a predicar? A las sinagogas. Y si llevaba a Timoteo, siendo de madre judía, pero de padre pagano, luego, aunque se oiga mal, luego, ¿qué iban a hacer con él? Revisar, no criticar, lo iban a expulsar, lo iban a revisar si estaba circuncidado, revisar, para que vea qué extremos son esa gente. Revisar si está, o sea, le estaban bajando los pantalones a todos los que entraban, para ver si estaba, vea qué ley de ellos, le bajaban los pantalones a la gente para ver si estaban circuncidados estos varones. Y Pablo, viendo que iba a ser un tropiezo para poder que anduviera con él en las misiones, ¿qué hizo? Los circuncidó. ¿Por causa de quién? De estos que guardaban las tradiciones judías, la ley judía, no la ley de Dios, ni la ley de Moisés. ¿Y cuál era el tema? En Antioquía, que vinieron unos enseñando una doctrina: si no se circuncidan, no van a poder ser salvos. Segundo versículo del capítulo 15. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé no permiten, dicen, no, ustedes están locos. No se necesita la brit milá o la circuncisión para ser salvo, sino creer en Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? Y aquellos, no, si no se circuncidan. Entonces vemos que los gálatas estaban en el proceso de convertirse al judaísmo, y Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan apartado de la verdad. ¿Está aquí? Ahora sí vamos a Gálatas otra vez. ¿Ya lo tiene? ¿Me quedé en qué versículo? 15. Pablo aquí está reprendiendo a Pedro. Le dice, ¿por qué? Si tú vives como gentil, ¿por qué quieres obligar a los gentiles a qué? A judaizar, no a guardar los mandamientos de Dios. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Oiga esto, porque aquí está la explicación de lo que hicimos ahorita aquí. Sabiendo que el hombre no es justificado por guardar la ley oral o las tradiciones de los ancianos o por las obras de la ley, los rituales. Otra cosa, ¿sabe usted? Aparte de todo esto, ¿qué hacían los judaizantes o el judaísmo de aquel tiempo? ¿No sabe qué más hacían? Seguían sacrificando en el templo cada año por sus pecados, dando por nulas las. ¿Qué pasaría si yo le digo, hermano Gustavo, el siguiente año usted y yo vamos a sacrificar un cabrito, se trae una chiva de allá, vamos a sacrificarla por sus pecados de usted? ¿Qué diga usted, hermano? Por demás. Dijo, hermano, va a decir el hermano Gustavo, hermano Ángel, si mi cordero pascual ya fue sacrificado por mí, yo ya no tengo que presentarme cada año. ¿Sí o no, hermano Gustavo? Y si yo les digo, ustedes tienen que guardar esas cosas, que los estoy haciendo al judaísmo, judaizantes. Eso también hacía el judaísmo. Entonces, si yo como creyente en Yeshua, sabiendo que Yeshua ya murió por mí, hago esto, por demás murió Yeshua. Oiga, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Mesías, por creer que el Mesías ya vino a redimirnos. ¿Cuánto lo creen?
Nosotros también, Pablo está hablando de quiénes, los judíos. Nosotros los judíos, Pedro, tú y yo también, hemos creído en Jesucristo. ¿Qué está diciéndole Pablo aquí? Pedro, si enseñas a los gentiles a judaizar, por demás murió Cristo. Ellos tienen que convertirse al Mesías, pero tú y yo también. Para ser justificados por la fe en el Mesías y no por las obras del judaísmo de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si yo me lavo las manos bien lavaditas haciendo ritual, si yo oro por los alimentos con los rituales judaizantes, si yo me pongo primero el zapato derecho y luego el izquierdo, me amarro primero el izquierdo, si yo uso todas las cosas que el judaísmo usa, ¿me justifico o por creer en Yeshua? Y guardar los mandamientos de Dios, no las tradiciones judías, y lo vemos aquí más adelante. Y si buscando ser justificados en Yeshua, también nosotros somos hallados pecadores, ¿quiénes? Los judíos. También los judíos fueron hallados pecadores. Es por eso Jesús o Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Y vemos aquí esto. Esto es bien importante porque aquí el cristianismo le damos una interpretación diferente a esto. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Aquí está este versículo. Hermano Ángel, no se vuelva a la ley. Porque si las cosas que destruí volvemos a edificar, me hago un transgresor. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Si tú, gentil pagano, un ejemplo, la hermana Jessica, la sacamos por gracia de Jesucristo de la idolatría, del servir a otros dioses, de las tradiciones del mundo, de guardar el 12 de diciembre y esas cosas. ¿Eso ya da? Muchos van a estar dando pedazos. ¿Cuándo fue? Mañana voy a muchos cristianos allá bailando con el diablo, hermano. Se los va a llevar el diablo. Bueno, no me. Ella guardando esas tradiciones las sacamos. Pero luego acá, yo le digo, mira, están endemoniados, ellos adoran a los ídolos. Tú acá nomás haz estos rituales que nosotros tenemos. ¿Qué estoy haciendo? Lo que ella destruyó, yo estoy edificando otra cosa igual. Ya estoy haciendo esclava otra vez de lo mismo. Veamos. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Este versículo, alguien que me diga qué significa. ¿Cuántas leyes hay? Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Oiga esto. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. No. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25. Paguen ahí. Romanos capítulo. Me brinqué unas cosas que tenía que hablarles ahorita, pero ahorita se las digo. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Pablo está hablando que haya una ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito, ¿en qué? O sea que él se deleita en la ley de Dios en el hombre interior. Pero veo, a ver, otra vez.
Pero veo otra. Ah, caray. ¿De qué? ¿Cuántas leyes está hablando Pablo aquí? 2. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de Dios que está en mi mente y que me lleva cautivo. ¿A cuál ley? Entonces Pablo dice, yo a la ley estoy muerto. ¿A cuál ley murió Pablo? Porque yo por la ley estoy muerto. Porque si lo que destruí vuelvo a edificar, me hago un transgresor. Porque yo a la verdad por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿A qué ley murió Pablo? A la ley del pecado. ¿Sí ve lo que es darle un contexto verdadero a la Biblia? Dice que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oiga, respuesta, Pablo era así. Pablo se pregunta, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Las tradiciones judaizantes. Gracias doy a Dios por Jesucristo, es el único que te puede librar de la ley del pecado y de la muerte, hermano. Dale un aplauso a él. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces ahora sí podemos ver aquí, porque yo por la ley, por los mandamientos de Dios, por el conocimiento del pecado, morí. Estoy muerto para obedecer a la ley del pecado. Yo ya no voy a obedecer a las tradiciones ni a la ley del pecado de mis miembros. Ahora voy a vivir ¿para quién? Para Dios. Con Cristo. Ahora sí, hermano Gustavo. ¿Sí ve? El contexto, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué crucificó Pablo en la cruz? Los deleites y deseos de esta chuleta, hermano. Crucificó el pellejo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo para obedecer la ley del pecado. Si lee el capítulo 7 desde el versículo 1, está tremendo, de Romanos. Pablo dice que había una pelea dentro de sí, porque él quería servir a Dios, pero luego había otra ley que lo sometía y que miserable de mí, ¿se acuerda? Dice, ya no vivo para mi deleite, mas vivo para Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oiga, no desecho la gracia de Dios. Pues si por las tradiciones y la ley judía y la ley material y carnal del hombre, o otra cosa, si por la ley de Moisés, sin que Jesucristo fuese la justicia, por demás murió Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir Jesucristo? Porque la ley no cumplió. La ley de Moisés y la ley oral y ninguna ley pudo hacernos buenos. Ninguna cumplió su propósito. Ninguna de esas leyes cumplió su propósito. Si por la ley sin Jesús, aún los mandamientos de Moisés y toda la ley, fuese la justicia, y nosotros por medio de obedecer todo eso alcanzáramos justicia sin creer en el Mesías, estamos perdidos. Pablo les está diciendo a estos, reprende a Pedro y dice, si ustedes por guardar toda la ley judía y las tradiciones y los mandamientos de hombres, se esclavizan a ellos, si por esa ley fuese la justicia, el Mesías murió por demás. Yo ya crucifiqué mi carne, mis paseos, mis pasiones, mis deseos, siendo un judaizante, celoso de las tradiciones de mis padres. ¿No era eso, Pablo? Dice que era irreprensible, ¿no dice? Pero él también tuvo que morir. 3. Antes de eso, perdónenme, me había brincado unos puntos que tenía que citarles ahorita.
¿Por qué Pedro era de condenarse lo que Pedro hacía con los gentiles? Apartándose de ellos y de todo el judaísmo que se apartaba de los gentiles para no comer con ellos y no juntarse con ellos y no dejarlos entrar a oír la palabra de Dios si no guardaban su ley oral. Porque Dios estableció a Israel como un reino de reyes y de sacerdotes para las naciones, y ellos excluyeron a Dios para sí mismo. Eso está en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Dios les dijo: ustedes me van a hacer un pueblo de sacerdotes para las naciones, y ellos excluyen a Dios para sí mismo. Hermana Rosita, imagínense que yo le diga: hermana, si no trae la falda hasta el talón, no va a entrarme aquí, no va a venir a oír la palabra de Dios. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Qué estaría haciendo yo? Un judaizante, ¿sí o no? Hermana, si no me trae el velo puesto usted para entrar aquí, no va a ser salva. No me entra, por favor, hermana, para la próxima. ¿Qué me estoy haciendo? Un judaizante. ¿Cómo va a cambiar la gente si no la dejo entrar? ¿Están viendo eso? Dice la palabra de Dios en Marcos 7:1, ¿cuáles eran las tradiciones de los judíos? Rápidamente, Marcos 7:1, se lo voy a leer para que no le perdamos el contexto a todo esto que a lo que Pablo está atacando. Marcos capítulo 7 y versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, fariseos y escribas, los que tenían la ley oral, que habían venido de Jerusalén. Después les voy a decir lo que es la ley oral y cómo nació esto. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿qué hacían? Los condenaban. Porque los fariseos ¿y quiénes? Y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos y muchas veces no se lavan las manos, no comen. Pablo, entonces, ¿qué es ser un judaizante? Es esto. Pablo renunció a esto, no renunció a esto. ¿Renunció a guardar la ley de Dios o guardar las tradiciones? Pablo nunca está hablando en contra de la ley, mis amados. No puede ser. Pablo no puede ser un falso profeta. Nosotros lo hemos hecho un falso profeta cuando decimos que Pablo habló en contra de la ley. Capítulo 3, ahora sí. Oh, Gálatas tan estúpidos, insensatos. Eso quiere decir, ¿quién los impresionó? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, a vosotros, ante cuyos ojos ya fue demostrado que el Mesías murió. A ustedes ya se les demostró que el Mesías ya vino a redimirlos. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como ya sacrificado. Esto quiero saber de vosotros. Ahí les va. ¿Recibieron el Espíritu por las tradiciones o por el oír con fe? ¿Recibieron el Espíritu por practicar el judaísmo? Pedro. ¿Cornelio recibió el Espíritu por practicar el judaísmo o por el oír con fe? El mensaje de Pedro. Por el oír con fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar ¿en qué? ¿Qué quiere decir? Que nosotros creamos en el Mesías, pero luego empecemos a agarrar tradiciones humanas, como muchos que una tradición, los viernes no se come carne. Comenzaron bien y terminaron mal. ¿Van a acabar por la carne? Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que los suministra el Espíritu, el que les llena del Espíritu Santo y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras judaizantes de la ley
o por el oír el mensaje del Mesías con fe? Pregunta. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 7. Pregunta. ¿Por qué Pablo les dice a los Gálatas? Los que son de la fe son hijos de Abraham. ¿Por qué? No hay que perder el contexto. Porque a estos Gálatas les estaban enseñando que para ser de hijos de Abraham tenían que convertirse al judaísmo. Pablo les dice, no, mis hermanos, no sean tontos, Gálatas, insensatos. Sabed por tanto que los que son de fe, no los que se convierten al judaísmo, estos son hijos de Abraham. ¿Quién dijo esto? ¿Quién? ¿Usted cree que los judíos se jactaban de ser descendientes de Abraham o no? ¿Sí o no? Lucas 3:8 rápidamente ahí, ¿qué dice? Alguien que me lo lea en la pantalla. Juan el Bautista hablándole a los judíos. Porque en el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús estaban los judíos, los samaritanos son parte de las 10 tribus perdidas de Israel. Los que estaban en Jerusalén eran los judíos. Lucas 3:8. ¿Qué dice? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, les dijo Juan el Bautista, y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre. ¿Sí ve cómo se jactaban de ser descendencia de Abraham los judíos? Y decían, para ser hijos de Abraham ustedes tienen que convertirse al judaísmo. Otra cita, Juan 8:39, Jesús hablando. Juan 8:39. ¿Ya? ¿Qué dice? Los fariseos respondieron y le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haría, pero quieres matarme. ¿Sí ve? Se jactaban. Pablo les dice a los Gálatas, no, mis hermanos, ojo que todo esto eran los judaizantes del fariseísmo que se jactaban de ser hijos de Abraham, pero Pablo les dice a los Gálatas, no sean tontos. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los verdaderos hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles o a los incircuncisos, Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Otra cosa que quiero decir aquí, si solamente los judíos fueran salvos, la promesa a Abraham se anula, porque la promesa fue, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces no son hijos de Abraham los que son judíos, sino son hijos de Abraham los que creen en el Mesías. ¿Sí? No los que practican el judaísmo, sino los que creen en el Mesías. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Y verdaderamente el judaísmo estaba bajo maldición, tanto que por sus tradiciones rechazaron ¿a quién? Al Mesías. Ellos no rechazaron al Mesías porque creían en la ley y Jesús no. Rechazaron al Mesías porque él no guardaba sus tradiciones. Pablo les está diciendo, todos los que están bajo las obras de la ley están en una maldición porque los tiene cegado. Ustedes, Jesús también se los dijo, ustedes por vuestras tradiciones han dejado ¿qué? La ley de Dios. Pues escrito está, maldito aquel que todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le dijera a usted, hermano, no necesitas creer en Jesús, como muchos sí lo dicen, con ser una buena persona te basta. No, lo mismo decía el judaísmo, y puede decir, no te es suficiente Jesús, decían,
necesitas guardar toda la ley. Dice no. 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la ley vivirá. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Capítulo 8 de Romanos, versículo 1. 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme, sino conforme. Pero les voy a leer esta versión como en la Biblia de estudio. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. 2. Pues por medio de la ley por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios dio la ley, para seguir leyendo los siguientes versículos, cuando Dios les dio todos los mandamientos a Moisés y al pueblo, ¿por qué motivo lo hizo? ¿Por qué se dio pues la ley? Primera de Timoteo, búsquenme aquí en la pantalla. Primera de Timoteo 1:8. ¿Qué dice? Pues sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Siga. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor, para los homicidas, para los matricidas. ¿Para quién? Para todos. ¿La ley para quién fue dada? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí en Romanos 8:3? Que la ley dice que por el pecado que está en nosotros, la ley no pudo dominarnos. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos dio una ley para que no hiciéramos ninguna de estas cosas, pero la naturaleza pecaminosa, haga de cuenta, cuando Adán peca, Dios dice, años después, les voy a dar una ley escrita, porque todos transgredieron, porque eran pecadores, se contaminaron. Dios dice, para frenar su locura y sepa lo bueno y lo malo. Pero dice que la ley perdió su poder porque el pecado era muy grande en nosotros. Y lo sigue diciendo aquí, era muy grande, perdió su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Por ese motivo Jesucristo envió, por ese motivo el Padre envió a Jesucristo en condición de pecadores como nosotros, para que se ofreciese en sacrificio por el pecado, y así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Dios condena el pecado por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Él paga nuestra fianza de pecadores para darnos una ley interna, una ley en el alma, escrita en nuestros corazones, ya no en piedra. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo vivirá por fe. 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá con ellas, por ellas. Entonces vimos que no pudo la ley sola. La ley sola antes de Mesías no pudo hacer salvo a ninguno. No los podía hacer salvos. Pero dice, Cristo, y este versículo es importante, Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Este versículo es uno de los más torcidos por nosotros los cristianos. Cristo nos redimió de la maldición ¿de qué? Y lo que interpretamos es, Jesús ya cumplió la ley para que yo no tenga que guardarla. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál maldición de la ley? ¿Cuál es? Hay que dejar que la Escritura se interprete a sí misma. ¿Cuál es esa maldición de la ley, hermano, de la que Cristo nos redimió? Romanos, capítulo 7, 21 al 25. Otra vez. ¿Cuál es la maldición de la ley? Así que queriendo yo hacerle bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleita en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿De cuál ley nos redimió Jesucristo? De la ley del pecado, hermanos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de lo que éramos usted y yo, haciéndose maldición por nosotros. Dice, haciéndose maldición por nosotros. Ya vamos a terminar, hermano. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Qué quiere decir? Jesús pagó el precio que nos separaba de Dios, de los pactos a Abraham. Jesús vino para que usted y yo recibiéramos la promesa que se le hizo a Abraham, que seríamos bendecidos en su simiente. ¿Sí? Para que la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. Oiga lo que Pablo está diciendo aquí. Nadie puede invalidar un pacto. Pablo les está diciendo a los Gálatas, nadie puede anular el pacto que Dios hizo con Abraham, que ustedes iban a alcanzar salvación por Jesucristo, no por obedecer las obras de la ley. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchas, sino como uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que la maldición de la ley, donde dice el segundo mandamiento, esta ley que se dio 430 años después, no tendrás dioses ajenos, porque Jehová castiga la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Esa es una maldición que Dios está mandando. Dice que ¿cómo se lo puede explicar? Lo voy a volver a leer. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, o sea, el pacto que Dios hace con Abraham, la ley que vino 430 años después, no quita la promesa. ¿Qué quiere decir? Que la ley a usted y a mí nos hizo ¿qué? Malditos. ¿Por qué? ¿Por qué nos hizo malditos la ley? Porque la quebramos. Pero dice que la ley no puede quitar la promesa, aunque usted y yo quebramos la ley y fuimos malditos, la promesa Abraham sigue vigente. Sigue vigente, dice, no lo puede quitar para invalidar la promesa. En otras palabras, si Dios le prometió a Abraham que todas las familias de la tierra iban a ser benditas en su simiente, lo mismo que pasó con Israel, que Dios le prometió que lo iba a pasar Dios le prometió a Israel que lo iba a meter a Canaán. Aunque ellos fueron transgresores una y otra vez, ¿Dios cumplió su promesa o no la cumplió? ¿Sí o no? ¿O la ley de pecado que ellos hicieron invalidó la promesa? No, era una promesa que Dios hizo y la tenía que cumplir aunque todos pecaron. Es lo mismo. Es lo mismo aquí, aunque todas las naciones nos corrompimos y pecamos y quebramos la ley que se dio 430 años después de la promesa a Abraham y nos hicimos malditos, la promesa no la puede quitar la ley. Y es lo que Pablo les está diciendo, hermanos, no se conviertan al judaísmo. Ustedes por la promesa a Abraham, por creer en la simiente de Abraham que es Jesucristo,
sin las obras de la ley y ninguna de eso, aunque ustedes quebraron la ley, israelitas, gentiles, quebraron la ley, ahora ustedes pueden ser salvos por Jesucristo, por el pacto hecho a Abraham. Amén. Y terminamos en este versículo 18. Porque si la herencia fuera por obedecer exactamente toda la ley, ya no es por la promesa a Abraham. ¿Verdad que no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por un ejemplo, que yo dijera, no voy a creer en Jesús, pero yo voy a guardar toda la ley de Moisés, ¿creen que me salvo? No, no es. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, ya no es por Jesucristo. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Aquí vamos a parar, hermanos. A veces alcanzamos, yo creí que íbamos a alcanzar todo el 3 completo, pero ya es tarde. ¿Son 6 qué? 33. Es buena hora para terminar. Amén, hermanos. El Shabbat está a punto de caer. Tengo una pregunta para ustedes. En los versículos que hemos ido viendo, nos quedamos en el 19, ahí vamos a continuar, 3:19. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3:18 que leímos. ¿Ve usted en algún lado que Pablo habla que la ley de Dios fue quitada? Sean honestos, hermano. ¿Ven ustedes algún lado donde Pablo esté hablando en contra de la ley de Dios o en contra del judaísmo y de las tradiciones? De las leyes de los hombres. Porque si Pablo hablara en contra de la ley de Dios, sería un falso profeta. Amén. Por eso yo les dije que íbamos a leer versículo por versículo para que toda esta mente que nosotros tenemos, no, es que Pablo dijo, y vamos a leer Romanos también, y vamos a leer el libro de los Hebreos completo. Yo no tengo miedo, hermano, de hablar esto. ¿Por qué? Porque yo ya lo leí todo para yo poder enseñarle esto a usted. Esto acerca de guardar la Torá y los mandamientos, leí todo. Yo era uno de los más celosos, los que me conocen, era de los más celosos que enseñaba que Pablo habló en contra de la ley. Pero ahora que estoy viendo esto, hermano, y viendo la palabra de Dios como es, yo no conocía que había doctrinas judías que practicaban varias cosas y que era quienes Pablo estaba hablando en contra. Y yo pensaba que cuando Pablo hablaba de la ley, yo metía todo en el mismo costal, y no es así, hermanos. No es así. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias, Padre. Bien dijo Pedro, Señor, que muchas palabras de las que Pablo habló eran difíciles de entender. Son difíciles, Padre. Yo he leído el libro de Gálatas en 20 minutos en mi casa, Señor, y aquí nos aventamos 2 horas o más y no lo pudimos leer todo, porque le estamos, Señor, dando, Señor, énfasis a cada versículo, a cada texto, para comprobar si Pablo habló en contra de la ley. Porque aquí la cuestión no es si tu ley está vigente, la cuestión es si Pablo era un falso profeta o no. Y hoy estamos aquí en defensa del apóstol Pablo, en defensa de lo que él enseñó. Bendice este pueblo que está el día de hoy aquí, Señor reunido. Bendice este pueblo que está el día de hoy aquí para alabarte y bendecirte. Guárdalos en su camino y danos sabiduría para entender tus mandamientos. Perdónanos las faltas, perdónanos los errores. Provéeles de todo pan, de todo alimento, que nada les falte. Y ayúdanos a vencer como el apóstol Pablo, a morir a la ley. A morir a la ley que murió Pablo, a la ley del pecado y de la muerte. Esa es a la ley que tenemos que morir y vivir para la ley de
de nuestra mente la ley de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor bendiga todo lo que usted trae para el Señor. Dice la palabra que Él bendice y provee a cada uno de nosotros, dice la palabra, para que sobreabunde todo lo que nosotros ponemos para la obra de Dios. Dice, el cual dice la palabra de Dios que cada uno dé como propuso en su corazón, no por contienda ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, dice, y Él os bendecirá para que os sobreabunde para toda buena obra. Así que, hermanos, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y que Dios bendiga sus ofrendas y que Dios bendiga también este cuerpo y que lo que vamos a hacer ahorita sea de bendición para nosotros. Gracias, hermanos, por su paciencia y espero y mediten esta palabra, escudriñela y nos vemos aquí primeramente el Padre en el próximo Shabbat, hermano. Gracias.